Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más justa, una ciudad más equitativa, una ciudad más equilibrada, más verde, más eficiente, pero sobre todo una ciudad que nos cuide a quienes vivimos en ella. Y el tema de hoy es el tema de la seguridad y cómo reflexionar en profundidad qué es lo que pasa con la seguridad. Por un lado, todos sabemos y no negamos que hay problemas de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los indicadores demuestran que la ciudad de Buenos Aires, comparado con otras ciudades de América Latina, tiene un índice inferior de homicidios. Pero, sin embargo, sí es un fenómeno creciente, los robos y los hurtos. Sin embargo, en muchos casos hay lo que nosotros denominamos demagogia punitiva. Ya lo vivimos en la época de Bloomberg, quienes plantean, pena de muerte, aumento de las penas. Cuando se estaba dando con seriedad un proyecto de reforma del Código Penal, aparecen los que son candidatos a presidentes o algunos candidatos a presidentes a oponerse a esa reforma, pero son los mismos que a su vez se quejan y justifican que haya mano dura o que haya linchamientos. Para hablar de esto y fundamentalmente pensar en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué cambios son necesarios en aras de mayor seguridad y mayor cuidado, pensando en la seguridad como el cuidado de las personas? Vamos a hablar con algunos amigos expertos, especialistas en el tema para trabajar con mayor seriedad estos temas que a veces aparecen en los medios como notas amarillas o como disputa dialéctica de campaña electoral. Vamos a hablar en serio, vamos a políticas de fondo. Bueno, y como les anticipé, estamos junto con algunos de nuestros amigos y expertos, colegas, para tratar el tema de la seguridad, inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Nos acompañan entonces Norberto Lorenzo, él fue juez federal del Tribunal Oral Federal de La Plata, nos acompaña el doctor Norberto Tabosnasca, él es colega en la Facultad de Derecho, docente de grado y de posgrado en la UBA y también es actualmente juez penal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires y también ha escrito un libro muy importante sobre seguridad y política criminal. Y también está el doctor Jorge Bernetti, que él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, doctor en Comunicación y profesor en la Universidad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Bueno, yo creo que los que estamos acá compartimos que el tema de la inseguridad es un tema, está en la agenda pública, está en la agenda política, nos preocupa y nos ocupa, pero también sabemos que hay una realidad y un manejo mediático de este tema. A mí me interesaría, para despejar algunas de estas cuestiones, en primer lugar preguntarle a nuestro colega, compañero, que trabaja en los temas de comunicación, cómo los medios usan un tema real y qué efecto tiene esto, porque en el tratamiento mediático de la violencia y de la inseguridad hay también una reproducción de modus operandi, lo vimos con los linchamientos, lo vimos con los casos de violencia de género. ¿Qué se hace para cambiar en los medios de comunicación el tratamiento del tema de la seguridad? En primer lugar, creo que tiene que haber una acción del Estado. Creo que el dictado de una ley de medios es un paso importante en este sentido, pero esto implica una acción mucho más firme de parte del Estado, una acción firme de parte de los periodistas y de los comunicadores y un trabajo sobre el espacio empresarial. Ahora, si el espacio empresarial está concentrado, va a tener un peso
dominante sobre la sociedad, porque los medios no solamente tienen la capacidad de fijar los temas de discusión en la agenda, de esto vamos a hablar, sino también son capaces de imponer una posición. Entonces podemos tener como tema del día, de la semana o del mes un determinado tipo de delito y todo el mundo, porque los medios son los que conforman la opinión cultural de la gente, va a estar hablando de eso con la opinión del medio. Ahora, hubo hechos graves, se habló de linchamiento, se habló de justicia por mano propia. Desde los actores políticos hubo condenas y se dijo, bueno, son homicidios, reprochamos la violencia, pero hay como un doble estándar, como un doble discurso. Por un lado se dice, reprochamos la violencia, pero por el otro lado la política se montaba sobre ese tratamiento mediático de los temas, ¿no? En relación al tema de los linchamientos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste vos. Vos nombraste antes el caso Bloomberg, ¿no? En aquel momento también el presidente era Néstor Kirchner, también Bloomberg, que se decía ingeniero, que después se descubrió que no era ingeniero, que era al final resultó un chanta, en medio del dolor por la muerte de su hijo, salió con este tema del aumento de pena, etcétera, etcétera. Y mucha gente se enganchó en eso, porque la gente se engancha en lo que se considera la vindicta pública respecto a determinados tipos de delitos, sin medir las consecuencias de lo que se dice. Después se desinfló, pero creo que la conducta Bloomberg, que se sentó en la Cámara de Diputados, creo que ahí el Poder Legislativo no fue muy consecuente con lo que tenía que haber hecho, porque prácticamente, no sé si se acuerdan ustedes, pasaba lista de quién se levantaba del asiento. Sí, se descuartizó además el Código Penal porque se aumentaron las penas sin criterio ni relación. Totalmente. Por eso esa falta de coherencia del Código, con las 900 reformas que se hicieron desde el año 1921, que fue el último Código Penal que se sancionó en la Argentina, ameritan esto que se está haciendo ahora, que es que se haya conformado una comisión multipartidaria, si la querés ver así, donde 6 expertos en la materia, muy conocidos, gente muy avesada y jurídicamente versados, están proponiendo una suerte de discusión general respecto a la necesidad de tener un nuevo código con coherencia y con formulaciones que sean entendibles y que puedan aplicarse correctamente. ¿Qué cambiaría cambiando el Código Penal en relación a la seguridad o la inseguridad? ¿Es suficiente? Entendemos que no, pero ¿cuáles son las políticas de fondo que usted sugeriría vinculadas a la reflexión estratégica y no la coyuntura? Bueno, lo primero que me parece que tengo que decir es que cuando interviene el Código Penal ya no estaríamos hablando de inseguridad, sino del sistema sancionatorio. Que no haya impunidad es importante. Es muy importante, pero ya tenemos el hecho consumado, así que lo que yo veo es que lo que tenemos que dedicarle es un esfuerzo mayúsculo a elaborar políticas de Estado inexistentes que tienen que ver básicamente con la prevención. Es decir, la problemática de seguridad, a mi modo de ver, no se diferencia demasiado con las políticas de salud. Es decir, cuando ya tenemos un enfermo, tenemos un paciente, y el Estado tiene que obrar en consecuencia para resolver el problema de salud que tiene el paciente. Pero en realidad, básicamente se evita la enfermedad o la patología con, por ejemplo, campañas para evitar que la gente fume y no tenga cáncer de pulmón. La seguridad no tiene mucha diferencia con ello. Lo que no se debe tener es un abandono como el actual permanente, que es la ausencia de políticas de Estado. Es decir, la sociedad y también en general el Estado ha entendido que los problemas de seguridad se resuelven con la sanción. Está muy bien que no haya impunidad y hay que aplicar el Código Penal, en todo caso discutiremos cuál. Lo que no hay que hacer es depositarle a la sanción, digamos,
que evite nuevos hechos de violencia. Usted es juez en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles serían las políticas de seguridad que la ciudad no tiene en aras a la prevención? En realidad, históricamente, ni la ciudad, ni la nación, ni ninguna provincia que yo conozca tienen, ni tuvieron, ni se conoce ningún plan, ni bueno ni malo, para opinar sobre políticas públicas de seguridad. Volviendo a lo que decía antes, siempre se le depositó al sistema sancionatorio la solución de los problemas de la violencia o la seguridad, como se le quiere llamar, de manera que lo que había que empezar es a elaborarlas. Por ahora lo que hay son algunas reacciones espasmódicas, no en la ciudad y algunas provincias que casualmente no salen en los medios. Por ejemplo, Córdoba acaba de sancionar una ley por unanimidad, algo que yo también propongo en mi libro, no sé si tiene que ver con esta decisión del Poder Legislativo cordobés, donde para ascender en la fuerza policial hay que someterse a un proceso bastante parecido a los jueces de la Corte, es decir, audiencia pública, publicación del patrimonio. También comenzó una suerte de sindicalización policial en la provincia de Santa Fe, donde se están votando delegados para tratar de evitar esta problemática que tuvimos de protesta básicamente salarial con otros contenidos el año pasado con varias fuerzas de seguridad, pero son medidas aisladas, todas ellas muy positivas e, insisto, curiosamente omitidas por los grandes medios de comunicación que se ve que tienen puesta el interés en repetir otro tipo de noticias. En la ciudad, igual que en todo el país, en la provincia, sería bueno que arranquemos alguna vez en ponernos a discutir políticas de Estado que tienen que ver con propuestas básicamente de multiáreas, porque la violencia y los delitos son multicausales. De manera que, si hay Ministerio de Seguridad y Secretaría de Seguridad, es decir, hay funcionarios, pero en realidad tiene que haber multiáreas, porque deben intervenir el área de deportes, el área de economía, de salud, porque la problemática y el origen de la violencia y la comisión de delitos es tan compleja, abarca tantas áreas, que lo que no se puede hacer es repetir las políticas del fracaso, que es siempre recurrir al aumento de penas y a ir abandonando las garantías constitucionales. Eso fracasó, hay que pensar en otra... En general, cuando muchos políticos o a veces los que tienen a cargo fuerzas de seguridad piensan en algo, están reproduciendo el esquema de la foto aumentando la cantidad de móviles o algo de tecnología y exigirle a la justicia que no se cumple con las penas o que los condenados o las personas procesadas entran por una puerta, salen por la otra, la discusión sobre la reincidencia en los delitos, etcétera, etcétera. Ahora, el trabajo sobre las causas de la violencia, eso debería abordarse más en el ámbito de la educación, en el ámbito de los medios de comunicación, porque la violencia que termina en determinado delito arranca en la cotidianeidad en comportamientos naturalizados muchas veces, si no hay que ver lo de la violencia de género o las situaciones caóticas en el tránsito de la ciudad, o sea, puede terminar en lesión o en homicidio, pero hay comportamientos de hostigamiento y violencia permanentes. ¿Cómo se aborda estratégicamente la educación y la violencia? Me parece que hay que operar así sobre la violencia que no se ve, porque en la calle se ve la violencia del enfrentamiento de los automovilistas, pero la violencia de género, la violencia en el interior de la familia, la violencia en la trata de personas es notable, está escondida, está tapada, no por una casualidad, no por una conspiración, sino porque hay convicciones acerca de que es más importante en la calle el arrebatador que esta situación que recién ahora se pone a la vista, que es la búsqueda, secuestro y explotación de personas, especialmente, fundamentalmente de mujeres, con fines de intercambio sexual. Entonces me parece que hay un primer elemento que es poner sobre la mesa aquello que es la mayor parte y la parte más extraordinaria de esa violencia. Un arrebatador en la calle es un tema insignificante comparado con una mujer que es secuestrada
y obligado durante años a ejercer la prostitución, secuestrado, o alguien que es secuestrado y debe trabajar en condiciones infrahumanas en un taller. Entonces, eso también es violencia, eso es un delito. Entonces hay que ponerlo públicamente y eso constituye un acto de educación, no solo en los organismos especializados y corporativos, universidad, secundario, primario, etcétera, sino, sobre todo, vuelvo a insistir, en los medios de comunicación que tratan pésimamente este tema porque ejerce una demagogia de derecha, y si quieren de populismo de derecha, para gritar al ladrón y con eso creer solucionando el tema. Hay como dos niveles de delitos, digamos, yo me recuerdo el licenciado acompañó en su gestión a la ex ministra Garré en defensa, pero ella también en seguridad, ni bien había asumido, había planteado abordar desde el Ministerio de Seguridad de la Nación los delitos más complejos. Ella nos dijo claramente los temas que tienen que ver con narcotráfico, trata de personas y en todo caso las conexiones con los desarmaderos de autos como temas estructurales a los que la Policía Federal, la Investigación Nacional y Federal debería abocarse y tratar de acompañar en los niveles locales todo lo que es la prevención y lo que deberían hacer las policías locales, en el caso de la ciudad, la Policía Metropolitana, en la disuasión delictiva. Entonces me interesa escuchar sus reflexiones en relación a cuáles deberían ser las políticas de Estado para la ciudad, la metropolitana y las políticas disuasivas, habida cuenta que lo que se incrementan son los hurtos en la ciudad y las cuestiones estructurales que efectivamente afectan y asustan a muchos de nosotros a nivel federal, las políticas vinculadas a narcotráfico, trata de personas, etcétera. Bueno, voy a tomar el tema del narcotráfico. Desde que, cuándo y cómo se desfederalizó el tema del narcotráfico, o sea, que se sacó del ámbito de la jurisdicción federal el menudeo del dealer que vende en los barrios, etcétera, droga, ¿no? ¿Esto se hizo para qué? Esa es mi visión, por lo menos, para favorecer los negocios y los kioscos manejados por la Fuerza de Seguridad. Porque acá hay un tema de fondo que es la falta de transparencia y la falta de honradez que está muy internalizada dentro de la Fuerza de Seguridad. Y esto no dio resultado. Yo en La Plata, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de un caso, si vine lo puedo narrar. Estábamos juzgando a una señora, una persona muy joven, que era maestra jardinera, que hubo un allanamiento en un barrio popular de Quilmes. La policía de la provincia preparó una parafernalia de investigación, decía que habían investigado, por lo menos así estaba consignado en el expediente, que habían estado averiguando e investigando el narcotráfico en una zona de Quilmes, y que los responsables eran Tito, no sé, todos sobrenombres, no había nombre y apellido, no estaban identificados con nombre y apellido. Trajeron policía de San Nicolás, de Azul, de Tandil, helicóptero, ¿no? Cuando caen, estos tipos no estaban, obviamente les habían avisado. Encubría, ¿no?, a policías. Claro. Les habían avisado, estos no estaban. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que, para justificar toda esa movilización, le ponen, se probó, le ponen a esta chica, estaba con su marido, le ponen dentro de un frasco, le ponen sobrecito con cocaína y la procesan. La sacan de la casa, la llevan a la cárcel, tuvo 2 años encarcelada hasta que llegó juicio oral y la sobreseímos porque había pruebas de testigos de que vieron de que... En ese sentido, terrible, es terrible. El planteo de la sindicalización de las fuerzas de seguridad es un planteo que puede colaborar no solamente a evitar situaciones críticas como las que vimos con los levantamientos y las sublevaciones y las sazonadas de las fuerzas, sino también que
debe colaborar a mayores niveles de transparencia, porque en ese sentido también yo creo que dentro de las propias fuerzas hay suboficialidad y hay gente joven y gente que ingresa hoy a la fuerza que también puede tener otras visiones, otras perspectivas. Me parece que a nivel nacional se hicieron cambios importantes con la gestión de la ministra Garré en la federal, que no serán suficientes ni habrán acabado con muchas de las cuestiones, pero usted lo vivió acá en la Ciudad de Buenos Aires, se decapitaron varias veces distintas comisarías, y también tenemos el problema de que muchos de la mano de obra desocupada de la federal terminó en la metropolitana, ¿no? Entonces, como juez de la ciudad, ¿cómo se vive la convivencia de las fuerzas de seguridad, estos cambios que no aparecen? Bueno, a lo primero que a los televidentes le tenemos que aclarar que en la ciudad ha sido transferido un puñado de delitos de unos 20, 25 y sí tenemos la problemática de contravenciones y de faltas. Bueno, acá tenemos una convivencia de dos policías, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que están las fuerzas federales, en realidad hay varias fuerzas federales que intervienen en la ciudad y la policía metropolitana. Lo que sigue habiendo es un esquema de autogobierno de todas las fuerzas de seguridad. Pero, a ver, yo veo diferencias. Sí. Me parece que eso pasa en provincia, me parece que pasa en la metropolitana, pero mi sensación fue que hubo algunos cambios en el nivel nacional y que un civil conduzca la fuerza, que hubo cambios, por lo menos en la gestión de la ministra Garré, hubo un antes y un después, ¿no? Bueno, por lo menos hubo una buena intención de realizar los cambios. Los cambios en este tipo de instituciones, para diferenciarlo de las Fuerzas Armadas, es que las Fuerzas Armadas no tienen hipótesis de conflicto. En cambio, las Fuerzas Federales siguen en operaciones permanentemente y no se pueden esperar cambios rápidos. Es decir, lo que hay que trazar una política y ser consecuencia en el tiempo, que tiene que apuntar a 3 puntos fundamentales: desmilitarizar el concepto, terminar con el autogobierno y asumir que este vínculo que tiene el poder político con la fuerza de seguridad, que es llegar a un acuerdo, a un pacto, y a su vez la policía pacta con los delincuentes para liberar las zonas, es un esquema que ha terminado. Así que hay que comenzar básicamente con la prevención. La prevención es actuación conjunta de la participación ciudadana, la fuerza de seguridad y el poder político. Eso se ha intentado con diferentes fuerzas, de diferente manera, y generar políticas de seguridad y policiales que tienen que ver con la formación, con el futuro y en este concepto de desmilitarización y la incorporación no solamente de actores civiles que no estén comprometidos con este tipo de historia y fundamentalmente las ONG de derechos humanos, que ya hemos trabajado, yo pertenezco a una, hicimos un trabajo conjunto con las fuerzas federales y el poder político de diferentes partidos durante muchos años, que generaron entre ellas lo que terminó siendo el protocolo de la ministra Garré respecto al uso de la fuerza en las grandes manifestaciones de protesta social, y también, bueno, no se pudo culminar todo el proceso de violencia en el fútbol. De manera que hay experiencias absolutamente muy valiosas, muy esforzadas, porque bueno, no es fácil poder interactuar, pero sí se ha podido lograr. De manera que estas son las bases. Hay que tener el sector. La democracia está en deuda. La democracia está en deuda. Todas las leyes de la Fuerza de Seguridad, salvo la Ley de Seguridad de la Ciudad, son todas leyes no de la dictadura militar, sino de la dictadura de Onganía, de los años 50 y 60. Esa es una deuda de la democracia, pero no de cambiar la ley, sino de asumir el problema donde la ley es un reflejo de la traza de políticas de Estado. De manera que el Estado está en deuda, básicamente la democracia, así que... Bueno, yo les agradezco muchísimo a los tres. Obviamente nos queda mucho para decir y para hablar de este tema. Para nosotros es importante, en primer lugar, poner el tema en los medios y en la agenda pública y política, pero con rigor
científico, académico y trabajando en profundidad. Y fundamentalmente recuperar, en lo que hace a la Ciudad de Buenos Aires, esta idea de participación ciudadana, que la propia ley de la Ciudad de Buenos Aires, que en algún momento Macri vetó, supone que haya consejos de participación ciudadana para la seguridad y el control de las fuerzas de seguridad en la ciudad, que en algún momento durante la gestión de Garré cobró impulso en relación a la federal, pero que debería ser la realidad cotidiana. Por eso es importante que si ustedes participan en las distintas comunas de la ciudad, que si ustedes están de alguna manera involucrados en los consejos de participación ciudadana de la sociedad civil, que puedan llevar la necesidad de que en cada uno de los barrios tengamos efectivamente una presencia de la ciudadanía diseñando dónde están los puntos de conflicto, dónde es que debemos poner el foco y de esa manera, de alguna manera, que sea el control ciudadano el que tenga la palabra en la seguridad, que eso es lo que no está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires y sería un cambio realmente trascendente, más allá de abordar con profundidad la reforma del Código Penal y las reformas de las fuerzas de seguridad que, como queda claro, son el tema central de lo pendiente. Muchas gracias, será hasta la semana que viene.